Estamos con Ana Romero de la Unión Juvenil Indígena, una de las organizaciones parte de la Articulación Nacional Indígena ANIVID. En el marco de una serie de charlas, entrevistas que estamos haciendo para el programa Devuelvan Nuestra Tierra sobre design para la salud, eh, abordando el tema de embarazo precoz. Ana, preocupación en las comunidades indígenas, háblanos por favor. Bueno, muy buenas para todos. Jaina Carlito, soy miembro de la Unión Juvenil Indígena, una organización justamente que compone de niñas, adolescentes y jóvenes a nivel nacional, hace más de 7 años por ahí. Nosotros justamente con respecto a este tema ya habíamos abordado uno de los primeros motivos de esta unidad de jóvenes indígenas, es la preocupante realidad que pasa muchas veces y que no es muy debatido en las comunidades por una cuestión también como vos dijiste en algún momento hablamos, que tiene que ver mucho con la cuestión consuetudinaria, ¿verdad? Los derechos consuetudinarios, ¿verdad? Y justamente en el 2019, cuando hicimos nuestro encuentro nacional de niñas, adolescentes y jóvenes, donde justamente creamos un espacio seguro para estas representantes, estas compañeras, y ahí justamente se profundizó el tema de embarazos a temprana edad, ¿verdad? Porque está pasando en las comunidades y cómo realmente estaban afectadas las que sufren o las que ven que sufren otras compañeras o amigas, inclusive sus entornos, ¿verdad? Sus hermanos, sus primos, ¿verdad? Entonces ahí justamente salió la idea de muchas cuestiones que no se hablan en profundidad, ¿verdad? Creo que el principal debate era la cuestión de hablar, ¿verdad? Como eran niñas, adolescentes y jóvenes, no eran muy escuchadas en sus propias comunidades, o por una imposición de los líderes, o una cuestión comunitaria, ¿verdad? Entonces pasan, ¿verdad? Se callan, sufren los abusos y lleva a esta instancia de embarazos precoz, ¿verdad? Entonces yo creo que en ese encuentro salió muchas cosas que justamente empezaron a abrirse este tema, que es muy amplio, delicado y muy sensible también, ¿verdad? Porque afecta a menores, ¿verdad? Y en estos encuentros salió hasta que una compañera que contó en ese momento que hasta uno de sus parientes de 8 años de edad fue abusada hasta que cumplió 9 y ya quedó embarazada, ¿verdad? Imagínate la magnitud, ¿verdad? Desde los 8 años ya estén pasando esta situación, ni siquiera empezar su etapa adolescente, ¿verdad? Entonces sale esta cuestión y bueno, no puede denunciar porque tiene que pasar por sus padres, su líder y luego a las instancias, instituciones públicas, ¿verdad? Como la CODENI, que es lo más cercano que supuestamente hay, pero que es muy difícil también acceder, ¿verdad? Y ahí contaron muchas aristas, ¿verdad? En este tema, entonces, primero el involucramiento de la misma comunidad, los jóvenes y, como decía ahora, también el Estado a través de sus instituciones. Por ahí pasa tal vez la salida, por decirlo así, para que no siga aconteciendo, ocurriendo estas cosas. Bueno, para las denuncias justamente era como una lucha otra vez, un camino, un proceso que es muy largo para ellos y muy difícil, ¿verdad? Uno lo por su edad para denunciar, ¿verdad? Tiene que pasar por sus padres, como dije, su comunidad y después llegar a las instituciones, ¿verdad? Pero ¿qué pasa cuando la mayoría de las comunidades, inclusive las familias, son de extrema pobreza, ¿verdad? No tienen acceso a comunicación, de llamar al 147 cuando nos dijeron en este encuentro de cuáles son las emergencias, en casos de emergencia llamar a tal número, ¿verdad? Pero ¿qué pasa con ese canal de comunicación para las denuncias, ¿verdad? En las comunidades indígenas es muy difícil y una lucha otra vez para la niña, se va victimizando y aumenta esa victimización, ¿verdad? Entonces nunca se recupera, ¿verdad? Entonces se deja llevar nomás por las situaciones de seguir constantemente siendo abusada. Y pasa muchísimo en muchas comunidades. Pero yo creo que hoy por hoy ya es muy constante estos debates, ¿verdad? Algunas ya se oponen, ya denuncian,
ya sobrepasan las cuestiones de derechos consuetudinarios, ¿verdad? Van directamente a denunciar a la policía, a la comisaría y bueno, sigue ese proceso, ¿verdad? Finalmente entonces van a reiterar que no es una cuestión normal, que es una niña y no puede esa niña ser objeto de abuso ni nada por el estilo. Y en ese encuentro justamente habíamos dicho, ¿verdad?, que si pasan estos acontecimientos, no es una cuestión cultural, ¿verdad? Porque muchos se atajan por una cuestión cultural, ¿verdad? Y ahí las propias niñas decían, no, para mí esto no es normal, ¿verdad? No es mi cultura que sea siempre violentada, ¿verdad? A mí, hoy, la mente de hoy en día ya está un poco más abierta y sabe que cuando es un abuso, cuando es una violación, ¿verdad? No tiene que ver nada con una cuestión cultural. Para mantener una identidad, no necesitamos seguir siendo violentadas, ¿verdad? Si ya fuimos violentadas más de 500 años, pasar por estas cuestiones otra vez hoy por hoy ya no es más así, ¿verdad? Y ahí dijeron, y como entre nosotras otra vez dijimos que no, esto es abuso, ¿por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Y por qué? Entonces ya las niñas van con esa mentalidad y van replicando esa información que ya no es una cuestión cultural, entonces ya necesitan de planificación de cuidados, de hablar del tema, de debatir y todas esas instancias, de lo cual venimos trabajando.